Son las 11:03 de la noche en España, en plena ola de calor. Vamos con la información, que hay información relevante. Almudena Lopesino, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Termina un fin de semana en el que el juez Peinado ha impuesto medidas cautelares a la mujer del presidente del Gobierno. Le ha retirado el pasaporte porque considera que Begoña Gómez puede fugarse de España y ha decidido abrirle juicio oral con la intención de sentarla ante un jurado popular. En el auto, Peinado insinúa que sus escoltas pueden ayudarla a fugarse. Los escoltas son policías nacionales. La dirección del cuerpo y los sindicatos policiales están indignados porque el magistrado ha sembrado la duda sobre el trabajo que desempeñan. Considera el juez que hay riesgo de fuga, obviando que Begoña Gómez es la mujer del presidente del Gobierno de España. Mañana el Consejo General del Poder Judicial se reúne para estudiar si abre o no expediente a Juan Carlos Peinado. Enseguida vamos al detalle, pero antes, el portero del Sabadell, Diego Fuoli, se ha disculpado después de inducir a los aficionados a que insultaran al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Tenemos algunos problemas para escuchar el audio, no sé, ¿podemos escuchar? En la cadena SER, hora 20. Bueno, decíamos que enseguida les vamos a contar todo lo que ha sucedido con el juez Peinado. El portero del Sabadell, Diego Fuoli, contábamos hace unos segundos, se ha disculpado después de inducir a los aficionados a que insultaran al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. No sé si podemos recuperar ese audio, vamos a escucharlo. Vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez. Esto sucedió este sábado por la tarde durante la celebración del ascenso del Sabadell a Segunda División. Belu Jiménez. Mientras el equipo del Sabadell estaba saludando a los aficionados en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad. El club ha emitido un comunicado rechazando los insultos contra Pedro Sánchez. Como decías, el jugador se ha disculpado. El PP de este municipio ha dicho esta tarde que todo lo sucedido es en un contexto de euforia deportiva. Están sorprendidos, dicen, porque creen que hay doble vara de medir. En el texto publicado aseguran los populares de Sabadell que desde este mismo balcón, en otro tiempo, se lanzaban proclamas independentistas que excluían a miles de sabadellenses. Bueno, esto dice el Partido Popular de Sabadell, pero alentar para que insulten a una persona, en este caso al presidente del Gobierno, y da igual el partido político al que pertenezca, no se puede justificar de ninguna manera, tampoco en una celebración deportiva. Y de la crónica internacional, Donald Trump ha amenazado a Irán con volver a bombardearles si no son capaces de frenar los ataques de Hezbollah contra Israel. Hezbollah, la milicia que opera en el Líbano y es aliada de los iraníes. Esta advertencia no ha gustado a Teherán. Su delegación estaba reunida en Suiza con representantes estadounidenses, de momento sin novedades en esas negociaciones. Y en Colombia... Voten, es importante que votemos. Es nuestro país, es nuestra nación. A cumplir con este deber ciudadano. Han cerrado los centros de votación en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los sondeos dan ventaja al candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, frente al representante izquierdista Iván Cepeda, propuesto por el actual presidente colombiano Gustavo Petro. Enseguida nos iremos a Bogotá para contarles la última hora en un país que está sumido en una grave crisis de seguridad. Y ya estamos oficialmente en verano. España sufre la primera ola de calor con temperaturas que han superado hoy los 40 grados en el norte, en el centro y en el sur peninsular. Con los pies, como antiguamente, metidos en el cubito de agua para ver si nos aflojamos un poco del calor. La verdad que cuesta... La semana empieza con más calor aún y así seguiremos hasta el martes por lo menos. Beatriz Carmona. Sí, mañana continuará la ola de calor en todo el país, con al menos 14 comunidades que activarán el aviso amarillo, naranja e incluso rojo en el caso del País Vasco. Temperaturas que llegarán a casi 40 grados o más en gran parte de la península, desde puntos del norte como Bilbao, Lleida, pasando por Zaragoza o Toledo, hasta en zonas del sur como Jaén, donde llegarán a los 43. El cielo, aunque mayormente soleado, también dejará tormentas localmente fuertes en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha. El Consejo General del Poder Judicial se reúne mañana lunes para estudiar si abren o no expediente al juez Peinado. Lo hacen después de la queja que ha interpuesto el ministro del Interior y también después de que el abogado de Begoña Gómez le haya denunciado por vulneración del derecho de defensa. Guillermo Lerma, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en el auto sobre Begoña Gómez, el magistrado insinúa que los escoltas de la mujer del presidente del Gobierno pueden ayudarla a huir de España. El riesgo de fuga es precisamente la justificación que ha utilizado para retirarle el pasaporte.
Esa es efectivamente una de las posibilidades que va a estudiar mañana la Comisión Permanente del Poder Judicial, que según las fuentes consultadas se plantea ordenar la apertura de un expediente disciplinario al juez Peinado para decidir si las afirmaciones que recoge en su auto son o no motivo de sanción. En su artículo 418, la ley del Poder Judicial es clara, considera falta grave el exceso de autoridad o la falta de consideración respecto de las instituciones que están al servicio de la Administración de Justicia. Una de ellas es la Policía y la Guardia Civil, también la que escolta a la mujer del presidente y a la que cuestiona abiertamente el instructor, que justifica la retirada del pasaporte de Begoña Gómez, alegando que esos agentes pueden facilitar su huida por iniciativa propia, dice, o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos. El propio ministro del Interior elevó ayer una queja a la presidenta del CGPJ por considerar que esto es un grave cuestionamiento de la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A esa queja se suma hoy la del abogado de Gómez, que denuncia que se ha vulnerado el derecho a su defensa porque aún no se le han comunicado ninguna de las resoluciones dictadas ayer. El máximo órgano de gobierno de los jueces se había planteado reunirse hoy de urgencia para discutir este asunto, pero finalmente Almudena lo hará mañana en una convocatoria presencial. Y mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez cree que el juez Peinado ha hecho trampas porque ha mezclado la apertura de juicio oral, que no es recurrible, con las medidas cautelares que sí lo son. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sus abogados debaten ahora presentar recurso ante el propio Peinado, lo que le permitiría manejar los plazos, o ante la Audiencia Provincial de Madrid. Las defensas del caso Begoña Gómez denuncian lo que llaman nueva trampa de Peinado, que resolvió en un mismo auto tanto la apertura de juicio oral, que no es recurrible, como las medidas cautelares, que siempre lo son. Begoña Gómez se queda sin pasaporte a 15 días de la cumbre de la OTAN en Ankara. La ley del jurado no regula los recursos y se remite a la ley del procedimiento ordinario, es decir, Gómez tendrá que presentar un recurso de reforma ante Peinado antes de acudir a la Audiencia de Madrid. Esto dejaría en manos del instructor manejar a su antojo los tiempos del proceso, tal y como ha ocurrido hasta ahora, donde los recursos no se han resuelto nunca a tiempo, aunque luego después esas diligencias las anulará la Audiencia de Madrid. La otra opción que se está estudiando es la de presentar un recurso de queja directamente ante la Sala de Apelaciones madrileñas para protestar por esta nueva maniobra del juez y forzar su pronunciamiento. La Dirección General de la Policía ha emitido un comunicado este domingo para defender la labor de los agentes que hacen de escoltas de Begoña Gómez. Creen que Peinado ha hecho una valoración especulativa, sembrando la duda sobre ese trabajo que realizan los policías nacionales. Sera Fernández. El comunicado emitido por la Dirección General de Policía carga contra el auto del juez Peinado, en el cual consideran se ha realizado una valoración especulativa sobre las funciones de su institución. Desde la policía han remarcado el compromiso de sus agentes con el cumplimiento de la ley y su colaboración con los tribunales de justicia. Recuerdan su compromiso con el artículo 104.1 de la Constitución, que les atribuye la misión de proteger el ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Consideran injustificadas las sospechas del juez en torno a la integridad de los escoltas de Begoña Gómez, a los que el propio Peinado ha señalado en caso de una hipotética fuga, y reiteran, señala el escrito, la defensa del honor y el prestigio de los funcionarios de la Policía Nacional. Y el Partido Popular ha respaldado precisamente la labor de la Policía Nacional. Aseguran que respetarán también la decisión que tome el Poder Judicial sobre Peinado. En las filas socialistas han insistido hoy en que retirarle el pasaporte a Begoña Gómez muestra la persecución al Gobierno y consideran inaudito el desprestigio al Cuerpo Nacional de Policía. Laura Vilá. La ministra Diana Morán habla de causa política contra Begoña Gómez. Acusa al juez Peinado de haber cruzado todas las líneas rojas y dice que las medidas cautelares que el magistrado le ha impuesto a la mujer del presidente por el mero hecho, dice, de ser la mujer del presidente son inauditas. El juez Peinado quiere atacar al Gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del Gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional. Los socialistas afean al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, su silencio respecto a las acusaciones del magistrado contra la policía. De ese tema, en nombre del partido, ha hablado Cuca Gamarra. Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país están demostrando
demostrando su profesionalidad y su imparcialidad. La Popular señala al presidente del Gobierno como responsable de todos los casos que afectan al partido. Vuelve a pedir elecciones y advierte de que en los próximos días pedirán que se someta a una cuestión de confianza. Pues con toda esta situación y pendientes del recurso de la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, también el caso Leire, la imputación de Zapatero y la sentencia del exministro Ábalos por el caso Mascarillas que está a punto de conocerse, el presidente Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso el próximo miércoles. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches. Responderá Sánchez por las investigaciones judiciales que rodean al PSOE, al Gobierno y a Zapatero. Como presidente del Gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo pues proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado de la presunción de inocencia. La última vez que Sánchez se refirió al expresidente lo hizo mostrándole su apoyo, aunque no será el único tema. La UCO ahora mismo está en la sede del Partido Socialista. Sánchez pidió comparecer después de ver esa imagen, la de la UCO entrando en la sede de Ferraz para recabar información relacionada con el caso Leire Díez. A todo esto se suma el caso Mascarillas. Que participo del cobro de 10.000 euros mensuales. 10.000 euros, qué barato que soy. Con la sentencia del Supremo al caer, también el juicio al hermano de Pedro Sánchez y el polémico auto del juez Peinado de este fin de semana. El presidente afrontará los habituales envites de la oposición. Solo le diría una cosa, ánimo, Pedro. Que usted es el jefe de Ábalos, usted es el jefe de Coldo, usted es el jefe de Cerdán. Pero también las preguntas de los socios. La pregunta es si el presidente del Gobierno primero confía en alguien y sobre todo si se puede confiar en él. Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Que exigen explicaciones especialmente sobre el caso Leire y el caso Zapatero. El ministro Ernest Urtasun de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno, ha dado una entrevista este domingo en La Vanguardia, una entrevista hecha varios días antes de conocerse el auto de Peinado y las medidas cautelares para Begoña Gómez. Pide explicaciones a los socialistas por todos los casos de corrupción que están afectando al partido. Que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse. Y Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso, comienza ahora a entenderse con la dirección de su partido. El republicano se ofreció para liderar una coalición de izquierdas en toda España de cara a las próximas generales. Eso no gustó en Esquerra, en su partido, y ahora Rufián ciñe esa idea solo para Cataluña. Josué Coello. Sí, después de meses de tira y afloja entre Gabriel Rufián y la dirección de Esquerra y después de que el portavoz republicano abriese hace un mes la puerta para ser candidato de toda la izquierda para las generales, ahora ambas partes empiezan a entenderse. En su última parada de la gira, que lleva meses haciendo con líderes de la izquierda, Rufián volvió a lanzar el mensaje de la unidad, de presentarse por provincias según las posibilidades de sacar escaño y de liderar un frente con otros partidos, pero con un matiz, en Cataluña y con Esquerra como el partido referente. Jo vull liderar a Catalunya un front d'esquerres, amb Esquerra Republicana en aquest cas com a força motor. Y aunque Esquerra apuesta por presentarse solo, que Rufián circunscriba su fórmula solo a Cataluña ya es un cambio respecto a hace un mes, cuando desafió a la dirección del partido planteando el control del grupo parlamentario a la vez que se ofreció para liderar a las izquierdas estatales. Ahora esta opción se desinfla mientras Esquerra repite que cuenta con Gabriel Rufián para liderar el partido en el Congreso. Irán y Estados Unidos se han reunido este domingo en Suiza para intentar desbloquear el acuerdo que permita seguir avanzando hacia la paz en Oriente Próximo. La reunión ha coincidido con la nueva amenaza de Donald Trump a los iraníes. En Jerusalén, Nuria Garrido, buenas noches. ¿Qué tal, Almudena? Buenas noches. El presidente de Estados Unidos les ha advertido de que o paran a Hezbollah en el Líbano o volverán a bombardearles. Esto no ha gustado nada a Teherán, que ha mantenido también bilaterales con los mediadores en el conflicto, Nuria. Sí, mientras la delegación de Irán y de Estados Unidos mantenían esas conversaciones en Suiza, Trump esta tarde se ha dedicado a lanzar una serie de amenazas y de reproches contra el régimen iraní. Primero lo ha hecho en su red social, donde ha dicho que volverán a bombardear Irán con más fuerza si los iraníes no impiden que Hezbollah, dice, deje de causar problemas en el sur del Líbano. Pero también Trump ha asegurado en una llamada que ha mantenido con un periodista de la Fox. President Trump tells Fox News he spoke with Iranian officials overnight and said, "You close it
que si Irán cierra el estrecho de Hormuz no tendrán país y que no descarta en tomar el control del paso en un futuro. Esas palabras han escocido a los iraníes, quienes, según cuentan varios medios persas, han abandonado la sala donde estaban reunidos. Sin embargo, Qatar, uno de los principales mediadores, hace unos minutos ha dicho que la delegación iraní continúa en Suiza y que las conversaciones se mantienen. En cualquier caso, la agencia Tasnim, vinculada a Irán, también está informando de que el régimen se plantea parar las conversaciones si Israel no retira a sus tropas del sur del Líbano. Nuria, y mientras tanto el primer ministro Netanyahu no está colaborando para desencallar las negociaciones, más bien todo lo contrario, el israelí se ha reafirmado hoy en que seguirán atacando el Líbano para proteger sus intereses. Sí, para sorpresa de pocos, Netanyahu hoy ha vuelto a justificar la permanencia de sus tropas en el sur del Líbano y de alguna manera sigue también desafiando a Donald Trump y ha dicho que mientras necesiten proteger a su gente, permanecerán en lo que ellos llaman como zona de seguridad en el sur del Líbano. Y ha agregado que la razón es perfectamente comprensible y que a ningún país se le pediría que actuara de otra forma. Recordemos que esta mañana ya el ministro de Defensa también insistió en que ni existía ni existe restricción alguna para que los soldados en el Líbano actúen para eliminar todas las amenazas. Recordemos también que desde el 2 de marzo, cuando empezó esta ofensiva, Israel ha matado ya más de 4.000 personas, según las cifras del Ministerio de Sanidad libanés. También Hezbollah ha hablado en las últimas horas y ha dicho que el alto al fuego debe comenzar con Israel, que si ellos lo aplican, Hezbollah también seguirá el camino de la paz. Y por cierto, Donald Trump ha vuelto a cargar contra la primera ministra italiana, contra Giorgia Meloni, después de ridiculizarla al decir que se hizo una foto con ella por pena en la cumbre del G7. Ahora dice que no se está implicando en la guerra de Irán. Lorena Carramolino. Sí, Trump le recrimina a Meloni en un mensaje en Truth Social que Italia no esté apoyando a Estados Unidos en su guerra en Irán, a pesar de los billones de dólares que Washington invierte en la OTAN. Esto ha sido después de que la primera ministra italiana negase las declaraciones del estadounidense. Trump dijo que se hizo una foto con ella en la cumbre del G7 por pena y Meloni. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Salió en sus redes sociales negándolo. Desde entonces, los dos mandatarios han estado desmintiendo las versiones del contrario, lo que supone un claro distanciamiento entre Trump y Meloni, que hasta ahora se consideraban aliados. En Bogotá está Berta Reventós. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, acaban de cerrar en Colombia los colegios electorales, segunda vuelta de las presidenciales. Se miden dos candidatos, el izquierdista propuesto por el actual presidente Gustavo Petro y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que partía con ventaja. ¿Qué dicen los sondeos, Berta, y cómo está transcurriendo esta jornada electoral? Sí, acaban de cerrar las urnas ahora mismo aquí en Colombia y según las últimas encuestas ganaría el abogado ultra Abelardo de la Espriella con un 54% del apoyo, aunque la izquierda espera revertir esa tendencia tras un último tramo de la campaña muy centrado en movilizar a los abstencionistas e indecisos, que serán clave para definir el ganador. En las mesas del centro electoral más grande de Bogotá, donde estoy, los jurados de votación aseguran que la participación ha sido más alta que en la primera vuelta. Yo voté por Iván Cepeda. Tengo mucha ilusión de que sea nuestro presidente para que podamos caminar en función de la paz y de la vida durante estos 4 años. Voté por Iván Cepeda. Creo en la tierra porque creo en la democracia, porque siento que representa juventudes, paz. Por Abelardo de la Espriella, porque este país necesita un cambio importante, urgente. Por Abelardo de la Espriella. Pienso que es una persona diferente para Colombia. Se prevé que los resultados se conozcan rápido y sean muy ajustados. Existe preocupación por posibles disturbios en la calle si el lado perdedor no reconoce la derrota. Incluso algunos comercios de Bogotá han blindado sus locales de forma preventiva. Gracias, Berta. Vamos a saludar ahora a Orlando Villar, que es director de informativos de Caracol Colombia. Buenas noches. Hola Almudena, buenas noches, buenas tardes en Colombia. Orlando, estas elecciones llegan en un momento en el que el país está sumido en una crisis de seguridad por las bandas. Yo no sé si esto puede influir en el resultado definitivo, puede ayudar al candidato de ultraderecha. Pues sin duda una de las preocupaciones más grandes, Almudena, de los colombianos en este momento y gran motivación además para muchos para salir a las urnas ha sido la situación de orden público en Colombia y la llamada paz total del presidente Gustavo Petro, el actual mandatario, que ha llevado de alguna manera a la flexibilización de algunas de las reglas de la persecución, además de las autoridades y la fuerza pública contra estas bandas criminales, y por supuesto esto ha sido un incentivo para que el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, pues esté posicionando como uno de los más posibles pasar a esta segunda vuelta y precisamente esté tan ajustado el resultado.
En materia de orden público, por otro lado, en los municipios o regiones donde hay presencia de estos grupos, se hablaba de un posible constreñimiento o un posible amenaza contra las poblaciones, pero acaba de hablar el registrador nacional y dice que la jornada en Colombia ha transcurrido en paz. Orlando Villar, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Almudena. Gracias por estar atentos a este proceso. Y de Colombia a Reino Unido, porque la prensa británica asegura este domingo que el primer ministro Keir Starmer dimitirá en las próximas horas. La crisis abierta en el Partido Laborista por los malos resultados en las elecciones municipales de mayo han puesto contra las cuerdas a Starmer. Dentro de los laboristas cada vez son más las voces que apoyan a Andy Burnham, que es el exalcalde de Manchester que ha conseguido asiento en el Parlamento británico y podrá rivalizar con Starmer. Chelsea González. Crecen las especulaciones sobre una salida inminente de Starmer, aunque ninguna fuente oficial ha confirmado su dimisión. En Westminster el debate ya no gira en torno a si el primer ministro está cuestionado, sino a cuándo y cómo podría producirse su relevo. El propio Starmer rechazaba este viernes cualquier posibilidad de apartarse del cargo, asegurando que dará la batalla. Sin embargo, según la prensa británica, más de un centenar de diputados laboristas han pedido ya su salida, mientras Andy Burnham sigue sumando apoyos para disputar el liderazgo del partido. Una presión que alcanza también al gobierno, aunque el ministro de Finanzas, Peter Kyle, negaba hoy en Sky News tener constancia de una dimisión inminente. Los apoyos a Starmer son cada vez más discretos, cada vez son menos quienes salen públicamente a respaldar a un primer ministro que afronta las horas más delicadas de su mandato. Y este domingo ha empezado en España la campaña de socorrismo de la Cruz Roja, que establecerá vigilancia en 188 playas y centenares de piscinas de toda España. Lucía Hernández, buenas noches. Buenas noches. El objetivo es reducir los ahogamientos, que estos primeros 6 meses del año superan los 150. Este fin de semana han muerto ahogados 5 niños, 3 de ellos los preadolescentes rescatados en una playa de Tarragona, y los otros 2 pequeños han fallecido por ahogamiento en sendas piscinas. Los 3 chicos de 12 y 13 años que han fallecido este fin de semana habían entrado al mar en una zona rocosa cuando había bandera amarilla. Además, estos días también ha fallecido un niño de 3 años en Mallorca y una niña de 4 en Canarias, ambos en una piscina. Chano Quintana, el presidente de la organización Canarias 1500 kilómetros de costa, pide precaución con los pequeños para bañarse en la piscina. Las piscinas se están convirtiendo en la trampa mortal para las niñas y los niños. Métete en el agua siempre con él o con ella. Estate permanentemente vigilando. Además, esta tarde 2 personas han muerto ahogadas en playas de A Coruña. Cruz Roja Española da inicio hoy a la temporada de playas, con las que darán servicio de vigilancia y socorrismo en 188 playas y piscinas hasta mediados de septiembre. Desde Cruz Roja insisten en respetar las indicaciones de los profesionales, no cometer imprudencias y extremar siempre la precaución. Hacer la compra es algo que tenemos en la lista de cosas obligatorias que cada vez nos gastamos más. Es un hecho objetivo por culpa de la inflación, que se ha visto afectada por los conflictos recientes como la guerra en Oriente Próximo. Y en este contexto acabamos de conocer un estudio que dice que cada vez vamos más al súper. De hecho, en 2012 de media íbamos a la compra 150 veces y hoy son ya 220, pero compramos menos y dentro de los productos que escogemos preferimos los que ya vienen precocinados porque no tenemos tiempo para cocinar en casa. Sira Valdés. Los salarios reales han caído en los últimos años y eso deja a los consumidores con menos margen de actuación. Por eso, aseguran desde Nielsen, ahora vamos más a menudo a hacer la compra. Voy semanalmente al súper. Antes iba como 2 veces nada más. Y sí, compraba capaz el doble. Me da por temporada. En esta época del mes, sí. Hago una compra una vez a la semana. En 2012 íbamos al supermercado de media unas 150 veces. Hoy son más de 220, casi un 50% más. Y las cestas son más reducidas. Frente a los 10 productos que elegíamos hace 15 años, hoy son solo 8. En el súper, el ahorro económico prima frente al ahorro de tiempo. Pero en la cocina, las prioridades cambian. Aquí el tiempo pesa más que el dinero. Comidas que antes hacías en casa simplemente pues por comodidad, por gestión de tiempos. Yo compro mucho semi preparado porque es más simple tener en la casa cosas prácticamente hechas. Si estoy como demasiado atareada de trabajo, capaz y sí. Cuando estoy un poco más free, sí me organizo mejor para poder cocinar un poco más. Y esto se nota en las casas y se constata en los estudios. Según Nielsen, 7 de cada 10 españoles reconocen que comen comida precocinada para sustituir a la casera. Pues así lo dejamos. Sigue Carrusel Mundial. Pasen feliz noche. Adiós.